La calle Barkor es la más famosa del Tíbet. Desde hace miles de años es el lugar más animado y bullicioso de Lhasa. Para Ma Ningsuan, de 76 años, la calle Barkor es el lugar donde vivió su infancia. Aunque hoy en día este sitio ha experimentado muchos cambios, cada vez que pasa por aquí va a ver la vieja casa donde residió hace más de medio siglo. Antes de 1959, su abuelo y su padre regentaban aquí un molino del que vivía toda la familia. Los Dukchong ocupaban el segundo nivel en la jerarquía de siervos del antiguo Tíbet. No tenían tierra para labrar, la mayoría dependía de trabajos temporales o hacer artesanías para subsistir. De no encontrar algún trabajo que hacer, solo podían vagar de aquí para allá y convertirse en vagabundos o mendigos. La familia de Ma Ningsuan siempre estuvo en la calle Barkor dedicada al pequeño negocio, pero periódicamente tenían que hacer trabajos forzados para el gobierno de Lhasa. El recuerdo más profundo de la calle Barkor para Ma Ningsuan es el del verano de 1959, pues fue la primera vez que pisó las calles de Lhasa sin el estatus de siervo. 1959 marca un antes y un después en el desarrollo histórico de Tíbet. Ese año fue derrotada la rebelión armada que las clases altas reaccionarias tibetanas habían puesto en marcha para proteger el sistema feudal. El gobierno central del pueblo disolvió el gobierno local de Tíbet y todas las etnias del pueblo tibetano comenzaron el movimiento de la reforma democrática. De golpe se derrocó el régimen teocrático y feudal que había durado siglos para instaurar un sistema social completamente nuevo. Se habían invertido enormes esfuerzos de innumerables reformistas provenientes tanto de Tíbet como de fuera para que llegara este día. La familia de Ma Ningsuan estuvo esperando este momento durante medio siglo. Esto es Tíbet en 1904. La fotografía fue tomada por el capitán William Hayman, que formó parte de la expedición del ejército inglés que invadió Tíbet. En octubre de 1903, una tropa británica de unos 3.000 hombres hizo una incursión en Tíbet desde la India, provocando una grave crisis en la sociedad tibetana. 严重的侵犯了中国在西藏这个主权，在西藏这个地方，就是维护国家的主权呢，这个时候已经到了最紧要的关头了。 A unos 100 metros de la antigua residencia de Ma Ningsuan está el antiguo patio que hizo las veces de yamen, la residencia del ministro de la dinastía Qing establecido en Tíbet. Desde 1727 el gobierno de la dinastía Qing tenía como enviado oficial a un magistrado que le representara en Lhasa para reforzar su administración de la zona tibetana. En los 200 años siguientes el gobierno de los Qing mandaría un total de 136 ministros.
2 años después de la invasión del ejército inglés, el gobierno de los Qing destinó a Tíbet como viceministro a Chang Jingtang para que investigara la situación y pusiera remedio a una situación tan peligrosa. El pueblo se sume en un abismo de miseria, la gente está sin ninguna ocupación, de 10 casas, 9 están vacías. Chang Jingtang tuvo que hacer frente a un sistema teocrático feudal de siervos que había durado varios siglos. Chang Jingtang propuso un programa muy completo de mejoras. Abogó por abolir la teocracia, castigar la corrupción y revitalizar la agricultura, la industria y el comercio. Para mejorar las condiciones de los siervos, Chang Jingtang pidió a los señores de los feudos que redujeran los impuestos. Además, emprendió proyectos educativos, alentó el cultivo de la tierra y desarrolló la productividad. Las mejoras de Chang Jingtang sirvieron como continuación de las reformas que el gobierno de China había realizado en su interior, pero en ese tiempo estas decisiones se encontraban con muchos obstáculos. 首先损害到的就是农奴组的利益，因为他要吸引这些农奴去耕种，这些农奴势必就反抗农奴组，所以农奴组呢的利益首先就被触动了。 En el terreno político, Chang Jingtang propuso abolir el poder secular del Dalai Lama y que tanto él como el Panchen Lama se dedicaran solo a la administración religiosa, lo que afectaría definitivamente al sistema teocrático de la sociedad tibetana. Chang Jingtang trabajó solamente 8 meses en Tíbet antes de ser transferido. Desde entonces, el gobierno de los Qing mostró aún mayor determinación de poner en práctica las reformas en Tíbet. En 1909, el gobierno de la dinastía Qing envió al ministro Chao Er-feng al mando de 2000 soldados para que entraran en Tíbet. El abuelo de Ma Ningsuan se contaba entre esos soldados. 爷爷呢，就是清朝的一个兵，那时候就在成都，由赵二峰带着进藏。 2 años después, en 1911, explotó la revolución de Xinhai. El gobierno de la dinastía Qing colapsó y así se puso fin a más de 2000 años de imperio feudal. La historia china entró en un nuevo periodo, el de la República de China. Con la desaparición de la dinastía Qing, las nuevas políticas difícilmente podrían continuar y el ejército se había desperdigado. Para sobrevivir, el abuelo de Ma Ningsuan puso un pequeño negocio en Lhasa y empezó a pagar impuestos al Kashhak, y así pasó de ser soldado de los Qing a siervo. 再回成都是路途遥远，山重水复吧，哎呀，这个就回不去了，然后就安到拉萨了，在这儿生活了。 Hay por todo Tíbet este tipo de crisantemo persa que los tibetanos llaman flor del señor Chang, porque fue Chang Jingtang quien lo introdujo hace más de 100 años. Hizo grandes esfuerzos por mejorar las condiciones en las que vivían los pobres, por lo que goza de un gran prestigio en la etnia tibetana. También las flores que trajo fueron acogidas con mucho cariño por los locales y las plantaron por todas partes. Sin embargo, en este tiempo ya había llegado el crepúsculo de la dinastía Qing y la iniciativa de separar la política de la religión para mejorar el sistema finalmente careció de la fuerza necesaria. Changopa Seyang es profesora de la Universidad de Tíbet e investigadora de historia tibetana. En los 80 del siglo pasado comenzó una investigación sobre las nuevas políticas del 13º Dalai Lama, durante la cual descubrió el nombre de su abuelo paterno. 当时我祖父他的这个家族叫仁刚家族，他入赘到强欧巴家族以后，后来就叫他强欧巴仁增道济。 En 1913, el abuelo de Seyang, Changopa Rinjin Dorji, fue enviado a Inglaterra a estudiar.
En ese momento, el 13º Dalai Lama estaba intentando llevar a cabo nuevas políticas para consolidar su propio régimen. Uno de los puntos importantes era mandar estudiantes a estudiar al extranjero. 10 años después, Changpa completó sus estudios y regresó. En 1924, el 13º Dalai Lama le encomendó la construcción de una planta hidroeléctrica en el Valle Tokje, al norte de Lhasa. Esta decisión se topó con la oposición de las clases superiores tibetanas más conservadoras. 但是对电有很多的这个各种各样的不理解吧，倒觉得用电的话说非常的危险，又说对神的不敬啊。 Las nuevas políticas del 13º Dalai Lama no solo atañían a la urgente necesidad de desarrollar el suministro de agua y electricidad, también concernían a la organización del gobierno, al fortalecimiento de las normativas de los templos y religiosas y a otros aspectos de la política y la religión. Las nuevas políticas afectaban a los intereses de los nobles y amenazaban al sistema teocrático. Ese fue el obstáculo que no pudo superar el 13º Dalai Lama y que condujo al fracaso de las nuevas políticas. He could not change the social system because he was the center of this social system. So he should act against himself. So of course he didn't do that. He only wanted to guarantee his own power. Esta es la planta hidroeléctrica Tokde. Suministraba energía al Dalai Lama y a un pequeño número de familias nobles, y la gente normal aún usaba lámparas de aceite. Es la primera planta hidroeléctrica de la historia tibetana, aunque no supuso ninguna mejora real en la vida de la gente corriente. "现在这个拉萨灯光明亮吧，有时候漫步在西藏的街头的时候，我也想，常常在想，我祖父是1945年去世的吧，但是他也可能他想都没敢想，现在西藏的这个电力的这个发展。" Wancho Namgyal vive en la vieja casa con patio que le dejó su abuelo, disfrutando de la jubilación. La familia Changluocheng fue en el pasado de la historia tibetana una estirpe noble que descendía de Migwampolanai, a quien durante la dinastía Qing el emperador Qianlong le concedió el título de duque. Gobernó Tíbet durante aproximadamente 20 años. Casi un siglo antes, su abuelo participó en las mejoras de la sociedad tibetana. Changluocheng Sonam Gyalpo heredó el título nobiliario de su familia. Con 25 años fue enviado al campamento de entrenamiento del ejército británico para estudiar asuntos militares e inglés. Desde entonces empezó a desarrollar sus propias ideas sobre el sistema tradicional tibetano. 他看到政教合一的制度啊，弊病很多，确实解决不了很多问题。 跟不上形势，跟不上发展。尽管他是既得利益者，但是他也认为这个可能还是需要改。 Cuando volvió a Lhasa, Changluocheng ya se había convertido en un joven militar con ideas nuevas y diferentes, pero tuvo la mala suerte de participar en el movimiento de reforma militar del ejército tibetano, porque al fracasar le despojaron del título noble que había heredado. En el año 1934, un discurso de Changluocheng sorprendió a todos los presentes. 他说：“就是你把一个小小的这个，就是连鼻涕都不会擦的儿童放在一个宝座上，旁边呢就是有几个就是老喇嘛，什么都不懂的老喇嘛，抽的那个鼻烟啊，就抽这些鼻烟的人。” 要想把13万户的西藏搞好是不可能的。
用宗教去统治一个地区，这可能是有很多弊病。 Sus argumentos hicieron que Chang Luo-Cheng sufriera los ataques de la clase conservadora en el poder. Lo que le hizo sufrir el mayor castigo fue el plan de reforma que se concibió unos meses después, el cual había involucrado a unos 100 funcionarios laicos y religiosos y por poco cambia el destino de Tíbet. En la primavera de 1934, Chang Luo-Cheng fue invitado por una sociedad secreta a escribir una carta al regente Al-Kazak. En la carta pedía abolir el régimen de calón vitalicio y cambiarlo por un sistema de mandatos de 4 años. El objetivo era proporcionar al sistema social tibetano algún tipo de mejora. Acorde con el plan, la petición se presentaría a Al-Kazak la mañana del 10 de mayo de 1934. El iniciador de esta sociedad secreta era el antiguo valido del 13º Dalai Lama, Lungsar Dorje Segye. Lungsar provenía de una pequeña familia con título. En 1913 se llevó a 4 jóvenes de familias nobles a estudiar a Inglaterra. El 10 de mayo de 1934 nada había salido como se deseaba. El día antes de presentar la petición, Lungsar fue denunciado y encarcelado a los pies del Potala. 10 días después fue sentenciado a que le arrancaran los ojos, lo destituyeran y le confiscaran sus bienes. Otros miembros del grupo reformista sufrieron diferentes castigos, fueron destituidos, desterrados o multados. Chang Luo-Cheng también recibió una severa condena. 害得我爷爷手都剁了，因为我爷爷文字很好，所以改良运动当中啊，他就是起草这个章程报告都是他写的。那他们认为哦，你是既然能出写这么好的文字来，我想把你的手给剁掉。后来就是希勒家族大师吧，四处求经，最后改成流放，永不反悔。 Durante el exilio se fugó a India. Allí, en 1935, fundó el Partido Revolucionario Tibetano, que consiguió el apoyo del gobierno nacional del Kuomintang. Este es el formulario de solicitud y la identificación como miembro del Partido Revolucionario Tibetano. Por su falta de prudencia, en 1946, la policía india descubrió estos formularios. Los objetivos políticos y el plan de acción del Partido Revolucionario Tibetano quedaron expuestos. Los principales organizadores fueron obligados a abandonar India y algunos de ellos fueron encarcelados. Sus aspiraciones no solo consistían en que el regente del momento mejorara y reformara el régimen, sino en liberar a Tíbet del gobierno dictatorial existente y llevar a cabo transformaciones y reconstrucciones revolucionarias en el sistema político y la sociedad tibetana. En 1947, con sus sueños frustrados, Chang Luo-Cheng volvió de India a Lhasa. Ese año cumplió los 50 años. Para cambiar esta cerrada, decadente e injusta sociedad sometida a un sistema feudal de siervos, había dedicado casi media vida a intentar todo lo que había estado a su alcance. Se encontraba desempleado en casa, esperando la próxima oportunidad. Cuando Chang Luo-Cheng regresó a Lhasa, en la parte interior de China ocurrían cambios titánicos y estremecedores. ...1951年，以李维汉为首的中央人民政府全权代表和以阿佩阿旺晋美为首的西藏地方政府全权代表通过谈判达成协议，
El 23 de mayo de 1951, el Gobierno Popular Central y el Gobierno Central Tibetano firmaron el Acuerdo sobre las medidas para la liberación pacífica del Tíbet, conocido históricamente como Acuerdo de los 17 puntos. La liberación pacífica libró a Tíbet del yugo de las fuerzas imperialistas y proclamó el fracaso de la conspiración de la independencia de Tíbet, facilitando la unión del pueblo chino bajo las nuevas condiciones históricas. Se acabó con el confinamiento de la sociedad tibetana y su estancamiento, creando un nuevo ambiente para la reforma democrática y su desarrollo. El Acuerdo de los 17 puntos logró el apoyo de todas las etnias del pueblo tibetano. Del 26 al 29 de septiembre de 1951, el gobierno local convocó a todos los administradores religiosos y laicos para participar en una asamblea en la que se discutiría el acuerdo. Pensaban que sería favorable para la religión, la política, la economía y otros aspectos de Tíbet. El 14º Dalai Lama, el 24 de octubre, mandó un telegrama al presidente Mao Zedong que decía: sobre una base amistosa entre las dos partes se ha firmado el 23 de mayo de 1951 el Acuerdo sobre las medidas para la liberación pacífica de Tíbet, con el apoyo unánime del gobierno tibetano y los tibetanos laicos y religiosos. Bajo el liderazgo del presidente Mao Zedong y el gobierno popular central, Tíbet ha ofrecido ayudar activamente al Ejército Popular de Liberación que ha entrado en Tíbet, consolidando la defensa nacional, expulsando a las fuerzas imperialistas y protegiendo la unidad de la soberanía del territorio de la madre patria. En otoño del mismo año, el Ejército Popular de Liberación de China entró en Lhasa. En ese momento, el consejero del Departamento de Exploración del 18º Cuerpo del Ejército, Wang Kui, entró con las tropas en la ciudad. Lhasa 倾城出动，献好大的鼓掌烈勇，仇视我们。那个从那个拉萨河大桥一直排到拉萨市里10多里路了。 Los soldados percibieron rápidamente que la gente de Tíbet mostraba actitudes diferentes ante la llegada del Ejército Popular de Liberación. 当时有一部分反对解放军进藏，嘎下一部分人就让老百姓不要卖给那个解放军粮食。这就叫他们的困饿政策，想把我们困死、饿死在地上，饿跑。 Cuando las Fuerzas Armadas no llevaban ni un mes en Lhasa, Wang Kui y sus compañeros de armas montaron una granja a la orilla del río Lhasa. Al cultivar nuevas tierras resolvieron el problema de la comida. Al segundo año de haber entrado en la capital, el ejército había establecido una tras otra la granja 1 de julio y la granja 1 de agosto para que así dependieran de la propia comida y no del suministro local. El entorno natural y social de Tíbet era muy especial. El Ejército Popular de Liberación, que llegaba a este lugar por primera vez, se encontró con dificultades que iban más allá de la alimentación. En ese tiempo, parte de los propietarios de siervos, para proteger sus propios intereses, difundieron mucha propaganda difamatoria sobre el Partido Comunista de China. 세제 톨다제 데누마 치제 디게 양라소이 보세알 소바 데 두간가 똥담바 두부간가 치제 마자가 똥다세알 소바 두봄다 두카테제 쇼자 냠도 루루제 쇼만 바세알 소바 간제 디두간가 똥담바 아야. Desde que el Ejército Popular de Liberación entró en Tíbet, fomentó un sentimiento de unidad nacional cuya influencia fue expandiéndose por el lugar. 出发以前就给18军就交代了，你们首先第一条到西藏啊，到藏区就要做好民族团结的工作。第一年明我是进入门的那么别，进入门面，卡拉苏卡拉的俺做单这的，才的的拍入的这俺米斯til才的这卡拉萨我的人家的么些啥么样，进入门边的那么多。 Te odu gente samduna ati daina achinju tone daina josuchi sante samle na kabshira tanul
La llegada de la liberación pacífica de Tíbet y el Ejército Popular de Liberación proporcionó un nuevo ambiente para el desarrollo de la sociedad tibetana y no pararon de aparecer nuevos aspectos que se adaptaran a la modernidad. Se acabó con la sociedad cerrada y estancada que había durado tanto tiempo. En 1956, para formar a gente de talento que podría colaborar a construir Tíbet, el Instituto Central de Etnias de Beijing reclutó estudiantes tibetanos sin darle importancia a su origen o su clase social. El siervo Ma Ning-Xuan, de 14 años, se matriculó consiguiendo por fin una oportunidad para ver el mundo más allá de Tíbet. 反正是部队全都是穿军装的，他们来做工作吧，就说到北京去上学可以报名。 Después de la liberación pacífica, el Ejército Popular de Liberación y los trabajadores que fueron enviados a Tíbet habían cumplido con resolución el acuerdo de los 17 puntos y las políticas del gobierno central. Se adoptaron medidas para ayudar a la productividad de los campesinos y los pastores, se promovieron ayudas sociales y se atendió a las masas tanto para la prevención como la curación de enfermedades de manera gratuita. En 1950 se empezaron a construir las primeras autovías. En el año 1954 se abrieron sucesivamente las carreteras de Qinghai-Tíbet y de Sichuan-Tíbet. Poco a poco fueron apareciendo en Tíbet el teléfono, el telégrafo y el banco, así como agencias de noticias y radios. El gobierno central del pueblo hizo grandes esfuerzos para reducir los trabajos forzados y limitar el poder de los funcionarios locales en la recaudación tributaria y en la creación de tribunales. 所以上下层对我们慢慢的，说这是新汉人呐，菩萨兵啊，这个称呼就出来了。 A la gente común tibetana le gustaban los Han porque eran honestos y distribuyeron la tierra entre ellos. Entre la generación joven de la nobleza, esto se vio como la oportunidad de llevar a cabo una serie de reformas positivas. Esta foto se tomó en 1952, cuando Chan Luo-Chen Sonam Gyalpo, que estaba en casa sin ocupación, volvió a ver la oportunidad de realizar sus sueños reformistas. Volvió a estar en activo y se juntó con otras personas de las clases altas progresistas para coordinar la compra de comida y leña del Ejército Popular de Liberación asentado en Tíbet, además de trabajar en otra cantidad de problemas. Poco después, enseñó lengua tibetana en el distrito militar y participó en el plan para construir la escuela primaria de Lhasa. Sin embargo, los cambios en el sistema que había esperado tanto tiempo aún tardarían en realizarse. En este momento, el Tíbet chino, con una superficie que excedía el 1.000.000 de kilómetros cuadrados y una población superior al 1.000.000 de personas, era el último reducto de la humanidad que vivía en una sociedad teocrática feudal de siervos. Más de 100 años antes, el movimiento de abolición de la esclavitud se había desarrollado violentamente a nivel internacional. En 1784, después de la Revolución Francesa, Francia se convirtió en el primer país que declaró la abolición de la esclavitud. En 1833, Inglaterra aprobó un proyecto de ley para prohibir la venta de esclavos africanos. Y en 1861, Rusia, tras 100 años de lucha, abolió completamente el sistema esclavista. En Estados Unidos, para acabar con este sistema, explotó